Hacia el corazón del Galeón San José, un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. En este podcast haremos un viaje por la historia y daremos a conocer algunos de los avances en la investigación al Galeón San José. Bienvenidas, bienvenidos al sexto episodio del podcast Hacia el corazón del Galeón San José, una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN. Como lo dijimos en el episodio anterior, este es un capítulo adicional de la primera temporada del podcast y nuestro invitado es Mauricio Nieto Olarte. Él es filósofo de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en Historia de las Ciencias de la Universidad de Londres y en la actualidad es profesor titular del Departamento de Historia y Geografía en la Universidad de los Andes, universidad en la que ha ofrecido cursos y seminarios en Historia, Filosofía y Sociología de la Ciencia. Sus intereses investigativos se han centrado en las relaciones entre ciencia, arte, religión y política en contextos imperiales desde el siglo XVI al siglo XIX. Mauricio, bienvenido al podcast Hacia el corazón del Galeón San José y a este episodio sorpresa. Felipe, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, Mauricio, con él precisamente vamos a hablar de la conquista del mar. Como hemos nombrado este episodio con el ánimo de ahondar en las consecuencias históricas de la navegación intercontinental en los siglos XVI hasta principios del siglo XVIII, cuando navegó el Galeón San José, pero también por qué se dio esta empresa de navegación y de conquista de los mares. Comencemos por ahí, Mauricio. ¿Cómo fue posible esa conquista cristiana, todas estas, ¿no?, de los mares? ¿Y cuál fue su finalidad? Sí, Felipe, entonces creo que estamos frente a un episodio crucial en la historia del mundo. Como tú dices, la conquista del mar tiene una importancia gigante en la historia política mundial o económica mundial. Tal vez nos sobra recordar que la Tierra, el planeta, 3/4 partes de él es agua, de manera que la conquista de los mares hizo posible pretensiones de control global en un mundo que en el siglo XVI emerge. Entonces, claro que es un gran proyecto tecnológico, un gran proyecto científico, tecnológico, también religioso, el de conquistar los grandes mares, ¿no? El comercio europeo, cristiano, pues tenía en términos de navegación más o menos un confín al Mediterráneo y pues otras exploraciones, pero en el siglo XVI ocurre algo tremendo y es que se sale del Mediterráneo y se logra, incluso pues de Colón a Magallanes no pasa mucho tiempo y ya se empieza a tener esa sensación de casi de control universal o de control global. Magallanes en 1520, pues él mismo no lo logra, pero uno de sus barcos le da la vuelta al mundo. Entonces es un periodo en el cual Europa tiene la sensación de tener un control a nivel global, de manera que 1492, si quieres, es el inicio de una nueva etapa en la historia que podríamos asociar con la globalización, con la construcción de gigantes imperios, y la pregunta de cómo fue posible es muy importante. ¿Qué hizo posible que eso ocurriera? Porque no había ocurrido antes. Entonces allí hay varias cosas que decir, pues es una larga historia, la historia de la navegación marítima obviamente va mucho más atrás de Colón y pues no sé, los fenicios, los chinos, los vikingos, los mismos europeos, los árabes, pues tienen toda una historia de travesías importantes en conquista del mar, pero en el siglo XVI hay un logro tremendo, que es un logro que podríamos decir no solo cristiano, sino católico. Es un logro que está protagonizado, liderado por las grandes monarquías de la península ibérica. Portugal y España son aquí protagonistas y van a, de alguna manera, enseñarle cómo navegar grandes océanos a otros europeos. Entonces, la historia de la ciencia, si quieres, aquí es interesante, cómo se crea esa nueva tecnología, que, pues claro, no podemos aquí hablar en detalle de todo lo que hay detrás de la tecnología que hizo posible conquistar el mar, pero cosas básicas, ¿no?, para entender un poco el contexto y la importancia de estos barcos
que crearon ese comercio entre Europa y América. Lo primero es que los barcos que dominaron el comercio en el Mediterráneo o la guerra eran galeras. Las galeras son barcos muy eficientes, grandes, veloces, delgados, que tienen dos fuentes de energía o de propulsión. Por un lado tienen algunas velas, pero tienen remeros, tienen una fuerza humana, esclavos, que hace posible la navegación en cualquier dirección, sin viento, contra el viento, porque tienen centenares de personas en los barcos. Pero hay una situación que tiene que cambiar si se quiere navegar muy lejos. El trayecto de Sevilla al Caribe con buen viento en este momento podrían ser 4 semanas. 4 semanas con agua potable y con alimentación para 300 personas es un reto difícil. ¿Dónde llevar, cómo llevar tanta agua? Es imposible. O sea, una galera a remo no podría cruzar el Atlántico. O sea, aquí el tema es cómo se generó una tecnología que hizo posible conquistar un océano como el Océano Atlántico. Y los barcos que lo hicieron, como los barcos de Colón, por ejemplo, carabelas, tienen una condición particular y es que no tienen remos, sino que tienen unas velas, un conjunto de velas muy potentes, 3 mástiles, velas que llaman cuadradas, redondas, y resultan muy eficientes para usar el viento. Entonces ya no requieren un centenar de remeros, sino un grupo más o menos pequeño de marinos bien entrenados. Tal vez una tripulación de 40 personas podría tripular la Niña o uno de los barcos pequeños de Colón, y eso ya es distinto, el sostenimiento de comida y agua potable para los marinos. Entonces esa es una parte, digamos, que tiene que ver con las naves, barcos muy potentes, muy veloces, en este caso barcos pequeños que se pueden acercar a la costa, y pues van a ir evolucionando a barcos más grandes como los galeones, pero los galeones naturalmente ya son barcos que son muy útiles con cargamentos pesados y con rutas conocidas, no son barcos de exploración, sino son barcos que ya se sabe dónde atracar o dónde tener las rutas sin encallarse. Pero esa es una parte de la tecnología que hizo esto posible, como es el uso de vela, del viento como fuente para impulsar los barcos. Pero tal vez un reto mayor no es tanto los barcos, porque barcos grandes existían, y incluso podemos pensar que en esa misma época los chinos tenían embarcaciones muchísimo más grandes que las europeas. Pero hay una parte de la tecnología que se requiere para hacer esto, que es la navegación, poderse orientar en el mar. El mar no tiene caminos, no tiene faros, no hay mapas, no se sabe dónde está. En un barco después de algunas horas de salir de la costa no se ve nada sino mar. Para donde mires se ve mar. Entonces ahí hay un reto mayor, que es no perder el rumbo, saber hacia dónde se va. Y esa es una historia de la ciencia, de la tecnología muy compleja, que fue el desarrollo de lo que se ha llamado navegación de altura. Es de qué manera los marinos lograron saber dónde estaban, no mirando el horizonte, referencias visuales como puede ser en tierra, sino mirando las estrellas. Ahí hay un desarrollo tecnológico mayor, que son los manuales y las técnicas de orientación usando las estrellas. Una herencia que viene en gran parte del mundo árabe. El mundo árabe, los viajes en los desiertos también tienen un parecido con el mar, y es que en el desierto no hay caminos, ni hay señales, ni a quién preguntar por dónde coger, y usaron las estrellas, y usaron instrumentos como el astrolabio. Es un instrumento árabe que en la navegación los ibéricos, los cristianos, lo convirtieron en un instrumento portátil, muy sencillo, que empezó a poder ser útil para ubicarse en el globo. Pero también están relojes, no hay relojes mecánicos, el reto del tiempo es muy importante, pero hay relojes de arena que pues tienen que ser usados, o muchos instrumentos como la ballestilla o correderas para medir la velocidad. O sea, los pilotos tienen un conjunto de artefactos que les permite navegar. Entonces estoy tratando de resumir
¿Cómo fue posible? Porque hubo una gran innovación tecnológica en la ingeniería naval, con barcos fuertes que soportan veloces, también de algún tamaño modesto para poder explorar costas, y la astronomía al servicio de la navegación y al servicio de la cartografía. Porque luego, pues, elaborar mapas o cartas de navegar es un tema que tiene que ver con astronomía. No sé si hasta ahí queda un poco un primer plano de toda esta tecnología al servicio de la navegación. Y de hecho nos hizo recordar al tercer episodio del podcast donde hablamos a profundidad de los astrolabios y para qué servían. Y aquí nos ha dado también un contexto de la tecnología al servicio de la empresa de la navegación. Pero ¿qué hay de la religión al servicio de la navegación? ¿Qué tiene que ver la religión con esta empresa? Todo. Esta es una empresa en un mundo en el que es imposible concebir pensamiento secular. O sea, aquí una manera de ponerlo sería, bueno, ¿cuáles son los actores de esta historia, ¿no? Los actores más poderosos? Claro, están los grandes navegantes, las grandes figuras de la exploración, están los reyes, las cortes, los grandes empresarios, pero realmente en nombre de quién se hacía todo esto es en nombre de Dios. Uno podría tal vez decir que el actor central de esta historia es Dios. Y podríamos pensar que estos viajes tenían una motivación, claro que la tuvo comercial, económica, pero sin duda al servicio de un fin mayor. Se podría pensar casi que son cruzados, que son, de hecho, el oro y el dinero o las riquezas que quieren en parte es para triunfar en una guerra contra la herejía, contra el Islam, por ejemplo. Entonces, la motivación religiosa a veces para los historiadores de hoy resulta difícil porque se hace una historia secular que quiere dar explicaciones que son más tangibles en el mundo de las ciencias sociales seculares en términos de comercio. Pero los historiadores del siglo XVI, los cronistas, Gonzalo Fernández de Oviedo o el que tú quieras, narra una historia en la cual la divinidad juega un papel. Se hizo esto en nombre de Dios. Por ejemplo, Gonzalo Fernández de Oviedo tiene un lindo volumen de toda su obra que es sobre naufragios. Los naufragios son causados por demonios, son evitados por dioses. Y los hombres a bordo, hay una frase que dice, si quieres saber orar, aprende a navegar. El mundo de la religiosidad se convierte en algo mucho más intenso para un marino que un hombre en tierra. Primero porque el viaje tiene una incertidumbre enorme, la posibilidad de no volver es grande, o sea, van a misa, se confiesan y saben que pueden morir en esa travesía. Y en el barco la vida a bordo es una vida religiosa permanentemente. Todo el tiempo se está orando. Como te decía, hay un tema importante, la medición del tiempo, y un niño, un paje, en este caso que están trabajando, tiene en sus manos un reloj de arena y cada media hora el reloj tiene que dar la vuelta y cada media hora reza una oración, muy probablemente una Ave María, cada 4 horas tiene una oración algo más larga, todos los días hay misa. Uno de los personas que seguramente van en los barcos es un sacerdote, y entonces este es un mundo pues en donde lo religioso tiene que hacer parte de la historia y seguirá siendo parte de la historia. Para muchos es un pretexto, una excusa, un abuso de la religión, todo lo que ocurrió, pero estoy seguro que los protagonistas de toda esta historia, desde el siglo XVI hasta, eran hombres de fe. De hecho, hombres, ¿no? En esta empresa la mayoría, ¿no? La totalidad de los viajeros europeos son hombres, hasta mucho más adelante cuando ya empieza un gobierno colonial y van esposas de funcionarios, pero fue una empresa masculina en nombre de Dios, en donde el papel que jugaron San Antelmo, por ejemplo, el dios que protegía de las tempestades, o la Virgen de Guadalupe. Cuenta Gonzalo Fernández de Oviedo un episodio de un naufragio que se evitó porque unos demonios, esto es historia, ¿no? Historia contada por un historiador del siglo XVI, algunos demonios querían hundir una nave y los demonios no pudieron porque en ese barco iba una Virgen de Guadalupe. Entonces entran unos actores, por eso me gusta la pregunta, porque
muchas veces los historiadores somos torpes con lo espiritual o con el papel no, es que esta gente creía en estas cosas, ¿no? Pero su motivación era religiosa, de manera que no es un papel trivial ni simplemente retórico, es fundamental para entender lo que está ocurriendo. Fue la expansión de la fe cristiana que tiene todo este gran proyecto de evangelización, en cierta manera de salvar las almas de los salvajes, y claro, pues fue también un instrumento político muy poderoso, pero no podemos negar la espiritualidad que hay allí detrás. Mauricio, nos sobra decir que este episodio está pensado para dar un contexto previo también a lo que ocurrió con el galeón San José desde su navegación hasta su hundimiento. Por eso todo esto que usted nos cuenta del papel de la religión también y el papel de la tecnología al servicio de la navegación, y ahora que usted estaba hablando de lo del papel de la religión, quiero detenerme en algo que me causó curiosidad. Esto era un ejercicio exclusivo para hombres, pero le oí decir en algún momento, y creo que es algo sobre lo cual usted escribe o escribió en sus columnas del Espectador, el papel de los niños, el papel de la niñez en la navegación. Además de lo que está asociado a la religión, ¿qué más podía hacer un niño en un barco? Y sobre todo, cruzando semejantes distancias. Tal vez lo primero es aclarar que la noción de niñez nuestra no existe en el siglo XVI ni el XVIII, es muy reciente. Toda esta idea de la infancia, digamos, es una idea muy, muy contemporánea nuestra. De manera que la tripulación, en su gran mayoría masculina, posiblemente en los viajes podría haber la presencia de alguna prostituta, alguna mujer, para entretenimiento de los marinos, pero sí había jóvenes que jugaban papeles muy importantes. No iban de paseo ni de descanso, sino iban trabajando. Muchas veces podían ser familiares de los pilotos o de los capitanes o de los marinos que no tenían de qué vivir, niños posiblemente huérfanos, que tenían este oficio, y muchas veces ellos se convierten en grandes marineros, ¿no? Entonces la vida de mar empieza desde niño, desde los 10 años posiblemente, a trabajar en los barcos. Podrían tener oficios de limpiar, de atender a los adultos, pero había un oficio que mencioné rápidamente que me parecía importante, una gran responsabilidad, objeto de castigos severos a los niños, y es que no había relojes mecánicos, y la medición del tiempo es fundamental para orientarse, para saber calcular la velocidad del barco, para saber a qué hora es en comparación con la hora de Europa, y así tener cálculos de dónde se está los relojes. Y los relojes que están en ese momento, además de mirar las estrellas y la posición del sol, pues son relojes de arena. Estas piezas delicadas, digamos, de alta tecnología, porque es una manufactura de vidrio con una arena muy fina, que tienen que estar calibrados, en que tienen unos tiempos medibles, tienen que estar vigilados por alguien, por un ser humano. Se vuelve esto como un artefacto, y un pequeño ser humano que generalmente ponían a los niños a estar atentos a que cada media hora, día y noche, cuando la ampolleta dejaba pasar toda la arena, le dieran la vuelta y anunciara que ha pasado media hora. Los turnos seguramente los turnos generalmente de trabajo eran de 4 horas, entonces cada 8 Ave Marías o cada una estandarización del tiempo cambiaban los roles de los marinos, y eso lo anunciaba la voz de un niño que oraba. Entonces estaban presentes, jugaron un papel muy importante, y seguramente muchos de los grandes navegantes pues empezaron su vida marina desde la infancia. Mauricio, ¿cómo cambia la historia de la humanidad el hecho de que ya se hayan conquistado los mares, o más bien de que una noción de mundo haya podido crecer mucho más? 3 aspectos fundamentales que usted considere, estos fueron los que pudieron haber cambiado la historia de la humanidad gracias a esa conquista de los mares. Digamos que aquí, ¿qué está ocurriendo? El mundo antes de Colón, para ponerlo de términos muy simples, tenía 3 partes. 3 grandes continentes: Europa, Asia y África, ¿no? Es el mundo conocido, y la cartografía de la Tierra entera pues tiene esas 3 partes, y Colón quiso llegar a Oriente navegando hacia el occidente, es decir, pues era un tema de reemplazar la ruta de la seda, era un tema comercial, pero se tropiezó con algo, ¿no? Él muere, 4 veces cruza el Atlántico y muere convencido de que está llegando a la India, o que está llegando a Chipango, a Catay.
que era su objetivo. O sea, son islas que hay antes de Oriente, y pues lo que va a ocurrir de manera bastante rápido, pero no en 1492, sino en un periodo, es que emerge una cuarta parte del mundo. Y emerge también no solo una cuarta parte del mundo, sino una nueva pintura del mundo entero. Y por primera vez tiene los europeos, los cristianos, esa sensación de haber conquistado la totalidad de la Tierra. El caso de la circunnavegación, de Magallanes dando la vuelta al mundo, es una manifestación de poder humano sobre la Tierra gigante. Esto es el inicio del Renacimiento. El Renacimiento es la idea de emancipación humana, un ser humano que cree que tiene poder sobre la naturaleza. Aparece esta noción de soberbia, ¿no? De monarcas que creen que pueden controlar el mundo. De hecho, hay una noción un poco apocalíptica, porque parece ser el momento en que la soberbia de algunos reyes, como lo dice el Apocalipsis bíblico, tiene que ver con humanos que creen que pueden emular el poder de Dios. Entonces hay una sensación que hace a los europeos cristianos autopercibirse como el centro de la historia y del mundo. Una noción que usamos mucho los historiadores es hablar de eurocentrismo. Y gran parte de lo que se hace hoy en historia es un poco reflexionar, combatir, repensar una historia centrada en Europa, pero esta es la manifestación más clara de control global por parte de un grupo social que son los cristianos de Europa occidental, de manera que esto podría ser la manifestación de poder y control sobre el mundo, sobre su naturaleza, de manera completa. Ahora, la historia que hemos estado hablando es la conquista del mar, ¿no? Es la travesía del Océano Atlántico que tiene estos retos, dificultades, pero que en algún momento se domina. Podríamos decir que los navegantes europeos tienen en las naves, como los galeones, cierta seguridad, ¿no? Están en su mundo con su tecnología, pero otro reto posiblemente mayor, que es una consecuencia de esa conquista, es que llegan a la costa de un continente que no conocen. Y viene el gran propósito de penetrar ese continente, de conquistarlo, y pues este es un reto gigante mayor, porque se van a encontrar esperaban encontrar mucho oro, ciertamente lo van a encontrar de una u otra manera, pues esto va a tomar mucho tiempo, no está el oro allí como disponible tan fácilmente, pues se van a encontrar con una vegetación desconocida y gigante. Colón y todo lo van a decir, cuando llegan al trópico se encuentran con unos árboles, flores, plantas de una diversidad totalmente desconocida para los europeos, una diversidad de animales, una cantidad de criaturas que no estaban en los catálogos medievales o antiguos. Plinio y su historia natural no tiene armadillos, iguanas, colibríes, osos perezosos, manatíes, lo que quieras, ¿no? Esto es un mundo, un nuevo mundo de animales, plantas y, no menos importante obviamente, personas, gente, pueblos. Entonces el descubrimiento de América tiene una cosa rara, y es que es el encuentro europeo con un mundo habitado, conocido por culturas muy complejas a lo largo de todo el continente americano. Entonces ahí viene toda esta gigante historia de qué pasó en ese contacto con la pretensión de dominio cristiano sobre unos pueblos que no son cristianos. Y esta es pues la historia de la conquista, de la colonización, de la evangelización, del imperio, de un comercio, y ciertamente pues produjo unas rentas económicas gigantes para los que lograban hacer esa travesía. Bueno, y ahora hablemos del Galeón San José. No sé si esta pregunta lo va a comprometer. Ofrezco excusas de antemano, pero bueno, digamos que el Galeón San José es un elemento de toda esa empresa de navegación, transporte, descubrimiento, pero en este momento está, digamos, todavía en una investigación. ¿Qué necesitaríamos, desde su perspectiva como historiador y filósofo, qué necesitaríamos saber del Galeón San José con esta expedición científica que se está llevando a cabo? Tal vez como poner en perspectiva, yo creo que ha habido mucho ruido con un barco y con el cargamento de un barco. Este es uno de centenares o de miles de naves
que tienen que ver con toda esta empresa gigante de control global por parte de Europa, de manera que es una fuente, un naufragio, un barco hundido, con todo lo que llevaba, pues es una fuente histórica de una riqueza enorme. Uno quisiera a veces, se vuelve un tema, por decirlo así, un poco aburrido o tergiversado pensar que lo que hay allí es dinero y que hay allí oro y monedas y que alguien se va a enriquecer. Seguramente, ¿no? Hay un valor allí, pero me parece que hay un valor histórico que es el que instituciones como el ICANN tienen que propiciar que sean objeto de reflexión. Entonces me llamó la atención un ejemplo en alguno de los investigadores del ICANN que me mostró de algunas de las imágenes que ya se tienen de lo que hay, ciertamente de una moneda. Pero esa moneda, más que lo que pueda valer, si era una moneda de oro o de plata, esa moneda tenía unos emblemas y tenía, por ejemplo, las dos columnas de Hércules, el escudo del Imperio Español. Tiene un significado enorme ese detalle, ¿no? Que lo que está ocurriendo allí es que es un momento en el cual España proclamó pasar las fronteras de los límites de lo conocido, de las grandes columnas de Hércules que ahora reposaban como en el estrecho de Gibraltar, como un símbolo de conquista del más allá. Entonces, es un ejemplo de, sí, habrá monedas, pero esas monedas están contando una historia. Y entonces, en ese barco, ¿qué llevaban? ¿No? Porque, claro, que esta es la historia de una gigante empresa económica, comercial, pero también cultural, religiosa, que llevaban los barcos de Europa a América, que llevaban los barcos de América a Europa. Pues resulta que nos ayuda a entender nuestra historia, la historia del mundo colonial, del mundo imperial, del mundo cristiano, del cual somos herederos de mil maneras. Y los barcos son como tesoros, ¿sí? Son tesoros, pero tesoros tal vez en mi opinión o desde mi punto de vista de interés, porque no creo que tenga ningún sentido pensar que allí alguien se va a lucrar de eso, tesoros históricos. Son archivos gigantes y fascinante. En este caso, pues ya es un tema de lo que está ocurriendo, yo creo que con sumo cuidado por parte de las autoridades colombianas, de poder sacar a la luz toda esa historia que hay en estos objetos que están en el fondo del mar, y no es fácil, porque están, ustedes me recordarán, pero a una profundidad que no es posible tan fácil llegar. 600 metros. 600 metros, eso ningún buzo puede hacerlo, entonces pues va a ser una expedición fascinante, lo diría de esta manera, como de viajeros en el tiempo, como poder visitar el siglo XVIII y pues, en unas piezas, en unos objetos que allí tienen que estar, pero ese ya corresponde un poquito a los expertos, poder enseñarnos sobre la vida a bordo, sobre la economía, seguramente va a haber piezas que no son monedas de oro, sino reliquias religiosas, puede haber arte, obviamente orfebrería, artesanías, ropa, instrumentos de navegación. Entonces es a mi juicio, pues un difícil museo de visitar, pero un bellísimo museo, y con todo el buen sentido de la palabra, en donde podríamos aprender un montón sobre nuestra historia. En ese sentido sí estaría de acuerdo que hay un tesoro en el galeón, un tesoro cultural. Ya lo otro no sé en manos de quién, y ojalá pues alguien pueda pensar que a Colombia le pueda servir si hay algo pero lo que hay allí es un valor histórico básicamente. Mauricio, ¿estaría bien para usted que para futuras ocasiones lo molestemos y volvamos a conversar? Porque yo creo que podemos seguir hablando de muchas cosas a partir de todo este proyecto de investigación del Galeón San José. ¿Habría problema? Ninguno, yo encantado. Ciertamente esto es como un abrebocas de un gigante tema de entender nuestra historia con un bellísimo pretexto, que es un barco sumergido en el Caribe colombiano. Es Mauricio Nieto Olarte, docente de la Universidad de los Andes. Él fue nuestro invitado al 6º episodio, un capítulo sorpresa del podcast Hacia el Corazón del Galeón San José, una producción del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, la Armada Nacional, la Dirección General Marítima DIMAR y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN.
En 2025 viene la segunda temporada del podcast. Les mantendremos al tanto. Soy Felipe Lozano del ICANN y me despido por el momento. Hasta pronto. Escucha pronto un nuevo capítulo de este podcast, donde nos sumergiremos hacia el corazón del Galeón San José.